Bueno, buenos días, mi nombre es Laura Ortega Quiroga, yo soy residente de oftalmología de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy voy a hablar sobre el manejo de la cavidad anoftálmica, el manejo de sus complicaciones y la doctora Cristina fue la que me asesoró en la charla del día de hoy. El contenido de la charla, voy a hablar un poco sobre la introducción y definición, sobre las complicaciones, el tratamiento y los diferentes manejos quirúrgicos y las conclusiones. Entonces, para iniciar hablando, la cavidad anoftálmica se define como una cavidad orbitaria resultante después de la extracción del globo ocular por medio de cirugía mutilante, ya sea esta, pues que sea una evisceración, enucleación o exenteración, sabiendo pues como que cada una tiene sus diferentes implicaciones, en la que la evisceración solamente se saca el contenido ocular, pero queda el globo ocular. En la enucleación se saca todo el globo ocular con su contenido, pero pues se cortan como las inserciones de los músculos, pero queda los tejidos blandos, los párpados, entre otros. Y en la exenteración se saca todo el globo ocular, el contenido dentro de la órbita, músculos, nervio óptico, e incluso en algunos casos pues hay que extenderse para pues también extraer parte de los párpados o tejido óseo. Independientemente de sea cual sea pues como el procedimiento que se realice de cirugía mutilante, la reconstrucción de la cavidad tiene como ciertos objetivos específicos y los principales de ellos son el manejo del volumen de la órbita y restaurar también pues el resto de la arquitectura. Esto incluye maximizar lo más que se pueda el volumen del implante que se vaya a colocar y también pues mejorar o tratar de hacer pues como un adecuado contorno y tono de los párpados, tener una buena profundidad de los fondos de saco, lograr una motilidad del implante adecuada, esto con el fin pues de poderse adaptar y adherir bien a la prótesis y que el movimiento sea pues simétrico con el ojo contralateral y también pues lograr una comodidad y simetría para el paciente, siendo pues como este uno de los factores muy importantes para el paciente a la hora de su recuperación y pues también como la parte estética para ellos va a ser muy importante. Entonces, dentro de las diferentes técnicas de expansión que tenemos en este tipo de reconstrucciones, contamos con los implantes orbitarios. Ya voy a hablar un poco más de cuál es el implante ideal o cuál sería o cuáles son como sus características que debemos buscar en ellos. El uso también de conformadores o prótesis, que es un complemento a los implantes orbitarios. Y con ellos lo que buscamos es hacer una adecuada adaptación con la cavidad y pues que se haga como una buena adhesión a estos tejidos que quedan resultantes. Pero también tenemos otras técnicas de expansión, como lo son los injertos dermograsos, injertos dérmicos también, son pues, unas opciones cuando, por ejemplo, no están disponibles los implantes orbitarios, pues, en algunos otros países, u otros injertos que también pueden ser, pues, como coadyuvantes, como el uso de mucosa oral, el uso de la conjuntiva contralateral, membrana amniótica, entre otros. Igual, pues, cualquiera de estas técnicas de expansión su éxito va a depender de hacer una adecuada técnica quirúrgica y hablar de adecuada técnica quirúrgica es tratar de hacer pues como lo mejor posible para el paciente, de traumatizar lo menos posible los tejidos, de manipularlo lo menos posible, de hacer un buen cierre del atenón de la conjuntiva pues cuando estemos ya haciendo el cierre de estas reconstrucciones y en esto, pues sí, es como lo más importante que uno sepa hacer bien la técnica, utilizar bien, pues como las habilidades del cirujano son indispensables. En cuanto a los implantes orbitarios, el implante ideal que vamos a buscar, hay que tener en cuenta ciertas características de ellos y una de ellas es saber cuáles son los integrables y cuáles son los no integrables. Cuando hablamos de implantes integrables, son aquellos implantes que son sintéticos, que son porosos. Dentro de ellos están los implantes de hidroxiapatita, polietileno poroso o los autólogos, que son otro tipo de implantes integrables, como lo son el injerto de grasa dérmica, otros menos frecuentemente utilizados, como el injerto de piel posauricular e incluso injerto de hueso cortical y esponjoso con colgajos de músculo temporal. Esto ya pues como para condiciones donde haya pues un mayor compromiso como del área afectada. Pero no es algo que se utilice pues constantemente, solo lo traigo como pues como para conocimiento.
Y también están los no integrables, que son los sintéticos o no porosos. Estos pues tienen una configuración más lisa en su estructura y son los implantes de silicona, de PMMA o de acrílico, que también pues los conocemos de pronto un poco más en el día a día. Entonces, cuando hablamos de los implantes orbitarios, que buscamos en ellos? Tratar de lograr el mejor tamaño posible para el paciente, es decir, utilizar el implante más grande que se pueda, ingresar pues como a la cavidad, que no sea, pues ver si eso no es pues que no sea degradable, que sea biocompatible. La idea es que no genere pues reacción de cuerpo extraño. Entonces, una de las ventajas de este tipo, pues de los injertos que son integrables o los que son autólogos, es que una de las ventajas es que no tiene ese efecto de cuerpo extraño, como los no integrables, que generen una adecuada resistencia mecánica y que permitan una buena movilización, pues de lo que quede resultante en la cavidad, eh, que se permita una vascularización o una colonización por tejido vascular, porque eso ayuda como tal, pues a que se adhieran, que el precio sea razonable para el paciente. Como les digo, a veces pues los pacientes tienen que pagar estos implantes porque su seguro no lo cubre o simplemente no están asegurados. Entonces esto es como una condición muy importante. No todo el mundo tiene como el dinero para pagar el implante, y también que permita pues transmitir la movilidad de la prótesis ocular. Y cuando estamos haciendo pues como la reconstrucción de la cavidad anoftálmica, tenemos muchas complicaciones. Voy a mencionar pues como las principales de ellas y cómo se manejaría pues cada una de ellas. Entonces, una de las más importantes que sabemos que se puede presentar es la extrusión o la migración del implante. La migración es que se desplace pues del sitio donde se ubique, ya sea pues dentro del cono, pero que se desplace hacia atrás, hacia posterior. Y la extrusión del implante es que este se tienda pues como a salir hacia afuera y a salir de la cavidad. Esta extrusión se puede presentar de manera temprana o de manera tardía, dependiendo si es dentro de las primeras 6 semanas o después de las primeras 6 semanas, y tiene como ciertas condiciones que lo pueden pues como ocasionar. Dentro de las extrusiones tempranas, los principales factores son una sutura de ténono de conjuntiva inadecuada, hablando pues como de pronto una mala técnica, o quizá que los tejidos no pues hayan estado tan traumatizados que uno no logre hacer pues como un cierre como ideal, que se presenten infecciones o que el implante sea ya mucho más grande de lo que le cabía en la órbita. Y las complicaciones tardías están más relacionadas a una infección crónica, que no, pues, que sea difícil manejo, necrosis por presión, implantes inadecuados o las prótesis mal ajustadas, o pues no uso de prótesis, que también es una como de las causas. Otras de las complicaciones también se pueden presentar frecuentemente son los quistes de conjuntiva, y este se da o se ocasiona porque hay una migración del epitelio debajo de la superficie, y esto sucede cuando se dan pues como los cierres deficientes, o no se hace como un buen afrontamiento tanto del atenón como de la conjuntiva. Otro conocido es la conjuntivitis papilar gigante, y se da porque se genera una fricción mecánica entre la prótesis y la conjuntiva palpebral, y el entropión es otra de esas molestias o de esas complicaciones posoperatorias, y se dan secundarios a la contractura de los fondos de saco, o por el mismo efecto de tejido cicatricial, tiende pues como a invertir un poco el borde libre, las pestañas, a generar el entropión y en muchas ocasiones generar triquias. Otras complicaciones importantes y que ya son un poco más severas, un poco más difíciles de manejar para el paciente, son la contracción del saco, y se define como un proceso inflamatorio crónico que va a generar ese mismo efecto, una cicatrización constante, una fibrosis y un cierre de de los fondos de saco conjuntivales, como lo podemos ver acá, en el que ese mismo cierre o esa mala cicatrización con fibrosis va a hacer que disminuya el tamaño del fondo de saco, que se genere una simetría facial con el ojo contralateral, y a fin de cuentas lo que va a suceder con el paciente es que no se pueda colocar bien la prótesis ocular, que se le salga, y pues obviamente pues eso habla de una mala adaptación pues en la recuperación del paciente. La contracción del saco, pues se clasifica según su localización o según como la estructura comprometida, si el fondo de saco inferior, superior, o si es algo generalizado. También dependiendo de si hay déficit de volumen, déficit de conjuntiva, o si es algo mixto, y tiene muchas causas que ya voy a mencionar pues como rápidamente. Una de las más importantes es lo que veníamos mencionando: el trauma es un factor de riesgo para que se genere una mala cicatrización y una contracción de los fondos de saco. Esto relacionado a que el paciente puede haber presentado hemorragias, hay más riesgo de que se genere infecciones
y pues por ese mismo efecto una inflamación, infecciones crónicas y pues a repetición, y también una disminución del aporte vascular, que eso hace que sea cual sea, pues como el injerto que se coloque, autólogo, membrana amniótica, injerto de mucosa, pues no lo va a rechazar, sino como que va a hacer que se muera ese injerto y que prácticamente la cirugía no funcione. Las infecciones, por el mismo efecto de que se genera un proceso inflamatorio crónico y que va a ser de difícil manejo, cuando los pacientes han sido llevados a radioterapia o a radiación, lo que va a suceder en estos tejidos es que se genera una atrofia secundaria y una disminución del aporte vascular, que son los que va a hacer que se genere pues una contracción secundaria, la extrusión del implante y finalmente muchas operaciones oculares o que el paciente haya sido llevado a múltiples intervenciones, ya sea del ojo o de los fondos de saco, por ejemplo, pacientes que nacen con microftalmia, ellos pues a lo largo de la vida tienden a tener muchas cirugías de reconstrucción de cavidad y cada vez a medida pues como que se vaya haciendo una cirugía va empeorando o va aumentando el riesgo de que se pueda generar la contracción del saco. Y otras causas como las quemaduras oculares, técnicas quirúrgicas inadecuadas o deficientes que hablan pues de la destrucción del tejido que genera una mala cicatrización o un tejido cicatricial pues mucho mayor, que la prótesis esté mal adaptada, que sea muy pesada, que tenga malos acabados, que haga mayor fricción de lo que debería como con el tejido restante de la conjuntiva o los fondos de saco, que sea muy grande, o que el paciente se extraiga el conformador a la prótesis por tiempo prolongado, pues que no se lo quiera poner o que se le pierda, eso hace que pues en el momento de la cicatrización se generen estas contracciones. Y ya en cuanto a su clasificación, hay pues, digamos, dentro de lo que se encuentra en la literatura hay muchas clasificaciones, son como cuatro o cinco principales, pero yo traigo la más importante que es la clasificación de Taupic y que es como una de las más utilizadas y clasifica la contracción del fondo de saco en cuatro, pues como en 4 grados. El primero es este que vemos acá, que es cuando hay una contracción mínima, en realidad es muy leve, y aquí lo que sucede es que únicamente hay una laxitud horizontal del párpado inferior y una leve retracción del fornix inferior que hace que se genere, pues que la prótesis tienda a desplazarse hacia adelante. El grado 2 es en el que ya hay una contracción de un fondo de saco que se presenta pues leve, ya sea fondo de saco superior o inferior, y está acompañado de entropion. Grado 3 es cuando hay ya una cicatrización avanzada y es casi imposible usar la prótesis, al paciente se le sale todo el tiempo. Y el grado 4 es cuando hay una fimosis de la fisura palpebral y una contracción recurrente de los fondos de saco irradiados. Como podemos ver acá, pues o sea, ya no hay fondos, ya está todo pues muy fibrótico, muy cerrado y imposible pues colocar la prótesis o conformador. Y otra de las complicaciones, pues esta es la última que voy a mencionar, pero también es importante tener en cuenta que es el síndrome de la cavidad postenucleada y que habla de 4 o 5 características, pues como que vamos a identificar en este tipo de pacientes. Una de ellas es que se genera un enoftalmos por efecto de que hay también asociado atrofia de la grasa retrovulvar. En ellos es muy importante medir o verificarlo mediante la exoftalmometría en el examen físico. También vamos a encontrar ptosis palpebral relacionado o pues asociado a que haya o una migración del implante o cicatrices o que durante el procedimiento, durante el trauma o simplemente tenga daño del músculo elevador va a generar que, pues, que caiga el párpado y que se genere esa tosis. Muchas veces está el músculo elevador funcional, pero no tiene ese apoyo ideal que debería tener como para tener un buen soporte y eso también hace que se genere la tosis. En ellos, pues también hay que cuantificar tanto la función del músculo elevador como la distancia margen reflejo, pues para cuantificar el grado de tosis palpebral. También se va a encontrar un aumento de la profundidad de los surcos palpebrales, del surco palpebral superior, por ejemplo, que en este caso la paciente tiene ese surco súper profundizado, igual este paciente, y también va a estar asociado a la actitud del párpado inferior con pérdida de los fondos de saco, principalmente inferior, ectropion, y este va a ser pues como el efecto de que se salga la prótesis por debajo o que no, que ese fondo de saco pues no tenga la capacidad de retener esa prótesis pues por la parte inferior y arriba superior está mucho más aumentada su profundidad. Ya en cuanto al manejo de todos estos aspectos, entonces lo que se busca es técnicas o pues formas de reemplazar el volumen que haga falta, técnicas para mejorar esa contracción de fondos de saco, corrección de la laxitud inferior,
Y manejo de la tosis residual, que en muchos casos lo que mencionan es que en primera instancia hacer una conjuntiva emboliorectomía y verificar pues si responde. Entonces, lo que nos dicen en la literatura es que dependiendo del grado de contracción del saco, se recomiendan una u otras técnicas quirúrgicas. Obviamente, a medida que avanzan los grados, pues es como mucho más invasivo y son procedimientos de pronto un poco más complejos. Cuando es grado uno, que hablábamos de que había una hiperlaxitud leve o en realidad mínima, se puede utilizar la tiratarsal lateral con suturas a fondos de saco, o sea, suturas fijadoras a periostio o a fondos de saco, o también procedimientos para aumentar la lamela posterior, ya sea con diferentes tipos de injertos de mucosa, de periostio, entre otros. Cuando es de grado 2, esta contracción está asociada a entropión. En ellas, pues lo que se recomendaría es primero hacer una reinserción de retractores, que es pues la cirugía ideal en este procedimiento, o puntos eversores, y ayudarnos como adicional para mejorar esa parte de la contracción, la membrana amniótica o los injertos mucosos, que ya voy a hablar un poco pues como más de ellos. En cuanto al grado 3, sabiendo que está asociada la contracción a un gran acortamiento del fondo de saco y a una gran pérdida de volumen, se pueden utilizar injertos mucosos o injertos dermograsos. Y ya el grado 4, que vimos que era una fimosis muy marcada, hay que hacer pues mediante un abordaje multidisciplinario en muchas ocasiones, porque pueden utilizarse ya sean expansores de PMMA o injertos dermograsos u otras técnicas pues como más avanzadas ya con colgados un poco más avanzados pues que pues necesitaríamos pues como apoyo de otras subespecialidades. En cuanto a los injertos dermograsos, voy a hablar pues sobre todo que funcionan para el reemplazo del volumen orbitario. Estos son pues muy conocidos como en el medio, se utilizan frecuentemente porque pues por decirlo así, pues, digamos que son de fácil acceso para toda la población de los pacientes, porque es la toma de un injerto dérmico y graso de alguna zona del cuerpo del paciente. Va a haber una disponibilidad pues adecuada en la mayoría de pacientes y son útiles cuando ha habido una extrusión o una exposición del implante y donde no se pueda colocar otro material o no se pueda utilizar otro elemento, cuando haya digamos, una insuficiencia de volumen muy grande o en niños, en muchas ocasiones se recomienda en primera instancia. Y no son adecuados cuando esos fondos de saco han sido muy traumatizados o están grandemente contraídos. En ellos, pues, aparte del injerto dermograso, del injerto térmico, hay que, pues, aplicar otra técnica como el uso de membrana amniótica u pues ayudarnos como con otras técnicas que ayuden a mejorar esa contracción, pues esa contracción tan avanzada. Pacientes que han recibido radiación también, pues no es muy adecuado el uso de este tipo de procedimientos. Las pacientes que hayan sufrido quemaduras o múltiples cirugías de órbita. Entonces, en cuanto a las características de este tipo de injertos, pues sabemos que tiene una parte que es dermis y una parte que es grasa. La dermis lo que va a proporcionar, pues como en la colocación del injerto, es que brinda soporte o rigidez y a esa dermis se va a integrar y se va a suturar el resto del entorno receptor, es decir, la conjuntiva, la tenón se van a suturar perdón, la tenón se van a suturar a ella y sobre esa dermis pues se sutura encima la conjuntiva para cerrarla cuando ya se ingrese el injerto y esto, esa dermis permite que haya pues como tal una mejor vascularización y recepción del injerto. Y la grasa lo que nos va a brindar es principalmente volumen. En ellos tener en cuenta que lo que queremos es pues que no se vuelva a perder el volumen y siempre se trata de sacar 10 a 30% más del tamaño original pues de la cavidad que se quiera reconstruir, un poquito más de grasa para evitar pues que queden de menor tamaño, pero también evitar sobredimensiones y tamaños más pequeños. Entonces, ¿de dónde sacamos este injerto o de dónde o cómo debe ser pues este tejido donante? Por lo general se sacan de cadera, más o menos a 5 centímetros de la cresta ilíaca, de zonas glúteas, sobre todo el cuadrante inferomedial y superior externo, muslo, ingle, abdomen o brazo interno. Generalmente zonas donde haya mucho tejido adiposo y que no hayan folículos pilosos, pues lo ideal es que no hayan folículos pilosos para que luego no empiecen pues a crecer en la órbita, pero tratar de ubicarlo pues como en la zona donde menos se encuentran estos. Aquí traigo pues un video que resume más o menos rápidamente pues cómo se realizaría un injerto dermograso. Se marca primero pues la zona donde se va a extraer ese injerto, se hace un marcaje y se reseca la epidermis
con bisturí frío o electrobisturí, se retira completamente y luego se toma el injerto extrayendo la dermis que queda ahí expuesta y pues el volumen de la hipodermis o de la grasa, todo pues como en uno, o sea, como en un solo contenido. Luego de extraerlo, se termina de retirar la epidermis que queda sobrante, se sutura la zona o el tejido donante y ya luego, cuando vayamos a colocar el injerto, se va a tener que hacer pues como un lavado abundante, debridamiento pues de la zona contraída y liberación de los fondos de saco. Justo en ese medio, pues en ese lugar donde se libera, se va a empezar a colocar el injerto. Bueno, primero se repara pues como la conjuntiva que se va a suturar posteriormente con el injerto, se ingresa el injerto de la cavidad con la hipodermis adentro y la dermis que quede expuesta, y ahí vemos cómo se va suturando punto por punto a la dermis, primero la tenon, entonces queda ahí pues como pegadita, en ella se realiza generalmente pues con Vicryl, y ya cuando quede bien adherida o bien suturada la tenon, se sutura por encima o se cierra la conjuntiva. Y pues ese es como el resultado posoperatorio, logrando pues una adecuada configuración pues del volumen del paciente e incluso ahí podemos ver cómo se crean nuevamente esos fondos de saco. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas o sus desventajas? Lo que veníamos diciendo, no genera reacción de cuerpo extraño porque pues es un tejido proveniente del mismo paciente, hay menos riesgo de infección, de extrusión y de exposición en comparación con otro tipo de implantes como lo son los de PMA, los de PMMA o silicón. Este también, este injerto, dadas sus características, ayuda a estimular el crecimiento conjuntival. La configuración o la forma con la que se extrae ayuda a que los fondos se profundicen un poco más y haya mayor contacto de esos fondos con la prótesis, que nos va a brindar una mayor movilidad y que no genera costos adicionales para el paciente en comparación con otras técnicas. Y dentro de las desventajas es que obviamente ese sitio donante o ese segundo sitio donde queda la herida quirúrgica pues tiene sus riesgos de infección, de inflamación y pues es un segundo sitio en el que se realiza un procedimiento. Por otro lado, ese mismo pues hecho de que haya otra zona donde se realice cirugía, se extraiga tejido, hace que la cirugía sea un poco más larga y es un poco impredecible saber el volumen que va a quedar resultante. Muchas veces obviamente parte o porcentaje de la grasa se va a reabsorber y también es impredecible saber si va a ser nuevamente contracción del injerto o no. Entonces traigo acá pues como uno de los artículos que revisé de un grupo de pacientes en el que se les colocó pues un injerto dermograso, ya fuesen injertos primarios o secundarios, en su mayoría fueron secundarios, y lo que se quiso hacer fue estudiar cómo resultaban los pacientes después de una reconstrucción de cavidad con injertos dermograsos, evaluar la efectividad de este procedimiento con un seguimiento a 32 meses y evaluar las principales indicaciones o por qué se había realizado esta cirugía. Lo que se encontró es que en su mayoría fueron por exposición o por extrusión del implante, en el que pues ya en un segundo procedimiento se debía colocar otro elemento como el injerto dermograso, o por insuficiencia o disminución del volumen con fornices superficiales, que era pues una de las causas pues menos frecuentes. ¿Qué se encontró? Una alta tasa de éxito en los resultados, sobre todo de los pacientes o el grupo de pacientes a los que se le colocó injerto dermograso solo, tuvo un éxito del 73%, logrando utilizar la prótesis ocular después del procedimiento en 30 de los 41, en 30 de los 41 pacientes. Y eso en comparación con otras técnicas como lo fueron el uso de injertos dermograsos con membrana mucosa, el éxito fue mucho menor, pero lo que se encontró es que esto se debía a que cuando se utilizaban estas dos técnicas combinadas era porque la contracción era mucho mayor, los casos eran más complejos, había mayor tejido cicatricial y contraído, y ese mismo efecto, pues como de que los tejidos estaban peor, no brindaba como una buena vascularización y pues un menor resultado pues beneficioso para el paciente. Y desde allí se empezó pues como a considerar que era una buena alternativa de pues el uso de estos injertos en pacientes que habían sido llevados a enucleación, evisceración complicada o incluso los que se habían extruido previamente.
pero hay que tener en cuenta que este tipo de injertos pues tienen ciertas complicaciones que tienen que uno tener en cuenta y pues mencionárselas al paciente. Las principales son que pueda generar contracción del saco, que se acorten los fondos de saco inferior o superior, extrusiones, que se generen granulomas o conjuntivitis papilar gigante, que es una de las complicaciones que vemos que se pueden presentar, infecciones, atrofia pues, del injerto y también digamos, en el tejido en la zona del tejido donante o en la zona del procedimiento donde se sacó el injerto, pues obviamente puede haber dehiscencia de la herida, infección, sangrado, inflamación y formación de granulomas. Otras de las técnicas o otros de los materiales o técnicas o procedimientos que podemos utilizar cuando tenemos una cavidad anoftálmica, sobre todo para esa contracción o para mejorar esos fondos de saco contraídos, son el uso del injerto de la mucosa oral. Estos también son ampliamente conocidos, tradicionalmente se utilizan sobre todo para contracciones grado 2, grado 3, donde se han visto buenos resultados y se obtiene esa mucosa ya sea del labio inferior, del labio superior, de mucosa bucal o de paladar duro. Por lo general, este tiene una alta tasa de éxito porque tiene bajo riesgo de rechazo, tiene muy buena respuesta, pues al ser una fuente autóloga, tiene menor riesgo de mala cicatrización y contracción. Sin embargo, como también hay una zona donante, pues hay riesgo de que se genere dolor, morbilidad del sitio donante, que se genere pues también infección e inflamación en caso pues de mal manejo posoperatorio y un tiempo mayor de cirugía, porque pues también hay que tener en cuenta el tiempo en el que nos vamos a gastar sacar ese injerto. En los niños, en trauma y en inflamación, la disponibilidad de la mucosa pues obviamente es limitada. Pacientes con enfermedades sistémicas, autoinmunes, pues también limitan el uso de este injerto mucoso y hay que buscar pues como otras alternativas. Y el procedimiento, pues aquí lo que realizamos es pues identificar la zona de la contracción, disecarla y hacer una liberación de toda esa zona contraída, disecar los fondos de saco o separarlos. Aquí pues en este video fueron como súper delicados en el momento de hacer el procedimiento porque obviamente entre más tacto, entre más manipulación, más trauma y más inflamación para el paciente, justo lo que se está pues presentando y lo que se quiere evitar. Se mide más o menos cuánto es el tamaño que se quiere que se quiere tomar del injerto o que se quiere pues recubrir, pues obviamente previa anestesia tópica y anestesia general del paciente. Se marca y hacemos también incisión con bisturí frío de la mucosa. En ello, pues lo que mencionan es que no tiene que ser profundo, no tenemos que sacar el tejido, el demás tejido del labio, sino que es únicamente la mucosa del paciente. El procedimiento pues no es complejo, hay que tener pues como mucho cuidado en esta zona, eh, pero pues no es algo como que digamos sea tan complejo de realizar, no. Y lo otro es que, por ejemplo, en este video lo suturaban, en muchos textos dicen que se puede suturar, pero muchas, pues ya en la práctica clínica no siempre hay que suturarlo. Por ejemplo, la doctora Cristina me comentaba que ya no sutura la mucosa, sino que la deja, ella la saca del labio inferior y la deja así que ella cicatriza sola. En este caso, pues sí suturar. Y ya posteriormente tomamos ese injerto mucoso y punto por punto vamos afrontando o vamos pues configurando el fondo de saco y lo pegamos con puntos simples a fondo de saco superior e inferior. Y uno de los artículos que encontré también, digamos, con el uso de injerto de mucosa oral, este es uno de ellos, por ejemplo, este combinaban la mucosa oral con mitomicina. Y fue un estudio que se realizó también de manera prospectiva, aleatorizado, fue como comparar un grupo en el que se le colocaba solo injerto de mucosa y un grupo en el que se le colocaba injerto de mucosa, pues reconstrucción de la cavidad con mucosa, más uso de mitomicina C mediante esponjas con 0,2 pues, miligramos por mililitro en los fondos de saco contraídos y lo que se quería era evaluar cuál de los dos generaba una mejor respuesta, una mejor evolución, ay, perdón, una mejor evolución después de que se realizara pues el procedimiento y cuál de los dos grupos retenía más la prótesis. En ellos se encontró que tanto los fondos de saco fueron más profundos en el grupo que se utilizó la mitomicina
Y en el grupo de la mitomicina, el 75% mantuvieron la prótesis a 12 meses versus en el grupo que solo se utilizó la mucosa oral. Siendo este, entonces, pues una de las recomendaciones del estudio es que se puede utilizar la mitomicina, ayuda a mejorar esa contracción, a disminuirla, sobre todo en esas contracciones avanzadas, grado 2, grado 3, y que en el seguimiento pues fue algo muy corto y que debería evaluarse más a largo plazo, por lo que recomiendo pues como realizar más estudios. Sin embargo, pues es una recomendación de los autores. Otros de los materiales que se pueden utilizar en la reconstrucción del fondo de saco es el uso de otro antimetabolito que es el 5-FU o el 5-fluoracilo subconjuntival. También querían evaluar si utilizando o no el 5-FU, en este caso de manera crónica o de manera seriada, semanal, 10 miligramos por 4 semanas en los fondos de saco, y evaluar cuál de ellos genera una mejor recuperación, mayor pues aumento de los fondos de saco y menor rechazo o exclusión de la prótesis. Que se encontró que en el grupo que se utilizó semanalmente pues por 4 semanas el 5-FU logró una mejor profundidad de los fondos de saco tanto superior como inferior, e incluso una mayor recuperación del volumen de la cavidad, es decir, pues como que la cavidad no se contraía tanto en la recuperación. Lo que mencionaban es que se utilizaba simplemente de manera subconjuntival después de realizar injerto de mucosa, se aplicaba el 5-FU en los fondos de saco, y pues encontró que en cuanto a los resultados, mostraron pues que era pues altamente efectivo durante este tiempo de los pacientes. Sin embargo, fue un grupo de 15 pacientes, por lo que pues simplemente son series de casos en los que comparan como esas recuperaciones de la rehabilitación. También contamos otra de las opciones es el uso de la membrana amniótica, en este caso el uso de la membrana amniótica ultra gruesa, que proviene pues como tal del cordón umbilical. Tiene pues como las mismas propiedades de una membrana amniótica normal, de reducir la inflamación, ser pues un agente antifibrótico, controlar la angiogénesis y esos efectos pues como bacteriostáticos e inflamatorios, pero al ser ultra gruesa, pues lo que nos va a brindar es un mayor soporte, un mayor tiempo en el que esta membrana va a permanecer sobre la superficie ocular, generando pues todos esos beneficios durante mucho más tiempo. Es decir, no se va como a reabsorber tan rápido como lo hace una membrana amniótica normal, y tiene una mayor capacidad regenerativa. Ese es un estudio que también encontré en un grupo de pacientes. Fueron 33 pacientes, 42 párpados, que buscaban evaluar el uso de la membrana ultragruesa medida previamente, pues bajo microscopio, que midieran más de 400 micras, en el punto donde se encontraba pues ese fondo de saco contraído. La mayoría de pacientes fueron pacientes con contractura grado 2, y sí se encontró que el éxito se presentó en el 85% de los pacientes. Aquí, este de acá, que se presentó en el 85% ciento de los pacientes. En ellos lo que se encontró fue un aumento de la profundidad de los fondos de saco y un mejor ajuste de la prótesis a lo largo del tiempo de evaluación de estos pacientes. Y en aquellos, en el porcentaje en el que no hubo éxito, en el que hubo fallo del tratamiento, fue más que todo en los pacientes que habían sido enucleados por retinoblastoma o que habían recibido radioterapia previamente. Entonces consideraron que estos eran uno de los factores principales por los que no respondieran o porque se contrayeran más los fondos de saco. En resumen, lo que dicen es que es una buena técnica, es un material ideal y mucho mejor para el tratamiento de las contracturas de fondos de saco anoftálmico, tiene mejores resultados cosméticos, menor tiempo quirúrgico, menor morbilidad del sitio donante, porque pues no hay sitio donante, y que digamos que el éxito varía mucho dependiendo de cuál es la causa, lo que decían ellos. La contractura, perdón, cuando habían contracturas de fondos de saco asociadas a enucleación o evisceración únicamente, sin tener otros antecedentes, pues como los que mencioné, tenían un mejor resultado quirúrgico. Sin embargo, lo que dicen en el estudio es que pues no en todos los lugares hay pues disponibilidad del uso de esta membrana amniótica ultra gruesa. Por lo general tenemos la normal, la de la placenta. Entonces sería pues como una buena idea tratar pues como de utilizarla o comparar cuáles son los resultados entre una y la otra. Y también traigo este caso que también es pues como me pareció muy chévere, que es el uso de mucosa nasal. Entonces, este es otra de las opciones que tenemos, sobre todo en pacientes que han sido
que han sido llevados a procedimientos previos que no han tenido buena respuesta o que después de 2 o 3 cirugías pues no hay mucosa que utilizar, la membrana no funciona, el injerto dermograso no funciona. Entonces se utilizan otras opciones como lo son, por ejemplo, el uso de la mucosa nasal. Ese es un reporte de caso que se publicó el año, pues en el 2023. Se utilizó la mucosa de la turbina nasal en un paciente de 67 años con una contracción muy marcada, o sea, esto ya es prácticamente una fimosis o una contracción grado 4. Al paciente lo que se le hizo fue una extracción de manera endoscópica de la mucosa del cornete inferior izquierdo en el sitio donde antes se dejó Surgicel, pues no, digamos que un procedimiento normal de extracción de mucosa nasal. Y lo que se hizo posteriormente fue hacer una sutura del injerto de ese injerto para lograr una mayor profundidad de los fondos de saco, pero en este caso en especial se adicionaron pues como unas ayudas, que fueron anclaje al periósteo, es decir, poner punticos al periósteo en el fondo de saco inferior. Se colocó también eso con ayuda de una banda retiniana, o sea, las que se utilizan como en retina, esa bandita tal cual la utilizaron, y además un conformador, y eso se dejó pues como por un tiempo importante. Tanto la banda como el conformador duraron 7 meses y luego se les colocó la prótesis a los 8 meses posoperatorio y el paciente pues tuvo un resultado satisfactorio, incluso después de haber tenido un injerto, una prótesis previa, 2 injertos de membrana fallidos, entonces es pues como una buena opción en esos casos pues donde no hay respuesta. Sin embargo, al ser pues como un reporte de casos, se necesita pues como un estudio un poco más grande para que esto sea una de las indicaciones o una recomendación importante. Hay que tener en cuenta que al tomarse mucosa nasal, pues queda la mucosa nasal delicada, con riesgo de inflamación, con riesgo de infección, entre otras. Y también traigo, por último, los tejidos descelularizados. Estos tejidos, pues, lo que me decía la doctora es que sí, están en la literatura, están pues como en Estados Unidos, en Europa, pero acá en Colombia no los tenemos disponibles. Y son injertos dérmicos acelulares pues de dermis porcina. Eso pues se cultiva, el laboratorio lo cultiva, lo procesa y lo venden. Uno de ellos es el Permacol. Lo venden pues como comercialmente para utilizarlo pues como si fuese un injerto de mucosa. Es un tejido descelularizado de dermis acelular. Entonces lo que querían pues en este caso, en este estudio, es describir cómo respondían estos injertos de Permacol en la reconstrucción de fondos de saco comparado a si solo se ponía mucosa oral o mucosa bucal. Buscaron resultados como ver la vascularización y ver los resultados de la contracción posoperatoria de cada uno de los grupos. Fueron 10 pacientes versus 44 pacientes y lo que se encontró fue que el 70% del grupo de los pacientes de Farmacol tuvo un buen resultado clínico, tuvo una buena retención de la prótesis, una mejor profundidad del saco, del fondo de saco, pero lo que se encontró también es que sí puede ser útil, pero el Permacol requirió más tiempo para la vascularización, es decir, tomó más tiempo para que ese tejido terminara pues de adaptarse y de cicatrizar. Y con el tiempo, como esto se estudió pues a lo largo de varios meses, con el tiempo se encontró que los pacientes con el grupo del Permacol tenían una mayor contracción del injerto con el tiempo y se acortaban un poco más los fondos de saco a que si solo hubiesen sido llevados a mucosa oral, que fue el grupo, pues el otro grupo. Ahora, en los niños, pues traigo como dos estudios como que hablan o que resumen lo más importante en los niños. Sabemos que en ellos no solamente un trauma, no solamente un retinoblastoma o algún otro tumor son la causa de que de que tengan una cavidad anoftálmica, sino pacientes que nazcan con anoftalmos congénito o microoftalmos congénito también pues son condiciones para hacer un manejo de este tipo de cavidades. En los niños pues por el hecho de que van creciendo, lo que se utilizan, por ejemplo, en este estudio fue expansores de acrílico con cambios periódicos de este tipo de expansores. Ellos ayudan a estimular el crecimiento de los tejidos de manera progresiva y a manera que se vaya cambiando su tamaño. Esto genera presión hacia los párpados, presión hacia la conjuntiva y hacia los fondos de saco, generando que a medida que vaya creciendo, que se vayan adaptando los expansores más grandes, pues va aumentando poco a poco la cavidad oftálmica hasta tener unas dimensiones que permitan utilizar una prótesis adecuada definitiva cuando ya pues sean adolescentes. Pero también hay que tener en cuenta que podemos utilizar otro tipo de expansores integrados a la órbita, como lo son los expansores, por ejemplo, en un grupo de pacientes con anoftalmos congénito, fue un grupo de 9 pacientes,
en el que se quiso evaluar pues como una técnica diferente, que es la colocación de un implante inflable que se inflaba con solución salina, adheridos a una placa de titanio en forma de T, como lo podemos ver acá en la imagen, y que se iba inflando de acuerdo a cómo se quería ir aumentando el tamaño. Esto, lo que se quería evaluar era el resultado, pues, tanto de cambios faciales y estéticos del paciente en cuanto a la frente, las cejas, pero también el cambio del aumento del volumen orbitario seguido por TAC. Aquí describieron cómo se realizó el procedimiento. En el canto externo se hacía una incisión horizontal de 1 centímetro de manera horizontal y se disecaba hacia el periósteo, se exponía el hueso y esa era pues como la zona de entrada donde se iba a insertar el balón desinflado pues del implante con su plato en T que se iba a asegurar posteriormente, o pues el implante se iba a asegurar posteriormente sobre el reborde lateral de la órbita, se aseguraban con tornillos sobre esa, pues por sobre el reborde principalmente, y luego antes de cerrar se inyectaba 3 centímetros cúbicos de solución salina estéril, lo que equivale más o menos a un implante de 18 milímetros, acrílico de 18 milímetros, y pues posteriormente se cerraba o se suturaba y se dejaba un expansor de fondos de saco o no. Este fue un grupo de 9 pacientes. En los 9 pacientes lo que se encontró es que sí, se estimularon el crecimiento de los huesos faciales, se estimuló el crecimiento de los tejidos tanto para anterior como para posterior. La mayoría tuvo éxito, 2 de ellos presentaron funciones diatrogénicas por lo que pues falló el implante. Y de estos 9 pacientes, también 3 pacientes ya habían usado previamente expansores de esfera con resultados pues malos para tanto estéticamente como a forma de volumen. Y de este grupo de pacientes que ya habían sido previamente manejados, también presentaron mejoría, estimulando la formación y el crecimiento de los huesos faciales. Y ya posteriormente, después de un tiempo de seguimiento, se logró insertar una prótesis adecuada que coincida pues con un volumen normal para estos pacientes. Aquí traigo una tabla que resume pues casi todos los materiales que hemos venido hablando: membrana amniótica, mucosa oral, nasal, incluso de paladar también encontré, autoinjerto de conjuntiva cuando los defectos, pues cuando los defectos son pues no tan grandes, son pequeños, por ejemplo en pacientes con enfermedad autoinmune, en los que simplemente el paciente tenga tisis, pero unos fondos de saco muy contraídos, se puede pues utilizar como ayuda, o ya los injertos dermograsos, los dermis cadavéricos acelulares o los injertos dérmicos porcinos como el permacol que les mencioné, y otros que ya pues no se utilizan tanto en realidad. Estas son pues como su utilidad y las características de cada uno. Y por último, y ya a modo de conclusión, tener en cuenta que los más utilizados en el medio son los injertos dermograsos, la membrana amniótica y el injerto de mucosa oral. Son ampliamente conocidos y los más utilizados. Sin embargo, pues como factores como los daños severos en la superficie, pues contracción muy severa ya, pues grado 3 grado 4 en esos fondos de saco, patologías autoinmunes o cicatrización extensa en la superficie, hacen que sean un desafío para el paciente y pues factores de riesgo a que no se resuelva pues satisfactoriamente pues digamos esa contracción o esa disminución de volumen o estas complicaciones, y que el éxito de la cirugía va a depender mucho de nosotros, o sea, de la técnica quirúrgica adecuada, de qué tanto cuidado tengamos con los tejidos y también de reconocer factores de riesgo, pues de falla, comorbilidades del paciente, enfermedad autoinmune, pacientes diabéticos, mal controlados, hipertensos, o con otras enfermedades sistémicas también son factores para, pues, prender la alarma y decir, manejemos al paciente pues sistémicamente, lo controlamos y eso nos va a ayudar a que pues tenga una buena respuesta en el tratamiento de esta reconstrucción de cavidad. Y eso era todo de la charla.
Ya, el manejo.